Ya, estamos aquí. Bien, comenzamos. ¿Ya oraron? Sí, ya nos fuimos al cielo, el novio te dejó, ¿viste? Yo también fui al cielo y volví. Ok, vamos entonces. Los ángeles con las 7 plagas. Con las 7 plagas. Apocalipsis 15 toca hoy día. Comenzamos entonces en el nombre del Señor con este capítulo hermoso que es el anuncio de las plagas que vienen, la preparación. Prepárense porque chachán viene. Bien, comenzamos ahí entonces con lo que es la introducción y dice, recordemos que son 3 secuencias de 7 las que componen Apocalipsis. Primero los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Lo que hemos visto hasta ahora es, en el capítulo 11, el séptimo ángel que tocó la trompeta en el versículo 15. En el capítulo 12 vimos la mujer y el dragón, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con la mujer que representaba a Israel y el dragón ciertamente el diablo. Capítulo 13, las 2 bestias, una que salía del mar y la otra que salía de la tierra, y la marca del 666. En el capítulo 14 vimos el cordero, que fue la semana pasada, con los 144.000 y el mensaje de los 3 ángeles, el orden cronológico del Apocalipsis que había sido interrumpido por los capítulos 12, 13 y 14, recuerde que ahí quedó la última trompeta, es ahora reiniciado. Seguimos entonces con lo que es la siguiente diapo. En este capítulo que introduce al capítulo 16, este es el capítulo que introduce al capítulo 16. En el capítulo 15, en este capítulo, que es ahora el 15, estudiaremos 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios, Apocalipsis 15:1. El gozo de los santos en el cielo, Apocalipsis 15, del 2 al 4. Y el templo del tabernáculo en el cielo es abierto, Apocalipsis 15, del 5 al 8. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 15, versículo del 1 al 4. A ver, ¿a quién tenemos ahí, Tamita, para que podamos leer? Apocalipsis 15, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Sí, está mi hermana Fulvia ahí en pantalla, no sé si quiere leer. Fulvia o mi hermano Jaime. Fulvia Cachecuna. Ahí. ¿Hasta el 4? Ajá, del 1 al 4. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Amén. Bien, hermoso. Hasta aquí entonces lo que estamos viendo es la gloria de Dios manifestándose de una manera que es por medio de un cántico y el cántico de Moisés. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Vi otra señal, las 7 copas que traen la ira de Dios. La palabra señal en griego es taumastos, que quiere decir algo maravilloso, que causa una señal maravillosa que causa admiración. Seguimos con la siguiente. Repasemos las señales y observemos esto. A la visión de la mujer vestida de sol, Juan se refiere como apareció en el cielo una gran señal. Apocalipsis 12:1. Eso era lo que decía Juan cuando escribió, cuando vio a esta mujer. En cuanto al dragón escarlata, se expresó así:
también apareció otra señal, 12:3. En este capítulo, en el versículo 1, Juan dice, vi otra señal grande y admirable, ahora en el capítulo 15. Estas señales fueron vistas en el cielo, son llamadas señales y prodigios, pero aquí la característica es que dice, vi otra señal grande y admirable. Seguimos. Esta señal grande y admirable es un sustantivo verbal y se encuentra en Mateo 21:42. Vamos, si alguien me lo puede buscar por mientras, por favor, mientras yo sigo leyendo. Aquí se usan dos adjetivos superlativos. Esto significa que es un adjetivo que hace mención a algo muy grande y fuera de lo común, con un grado máximo. Esto describe su contenido y aplicación. En ella se sumaba la ira de Dios, en esta señal grande y maravillosa. ¿Qué nos quiere decir esto? Leamos primero Mateo 21, ¿alguien lo tiene por ahí? 21. Si no, lo busco yo, 21 aquí lo tengo ya. Si 21, alguien lo tiene, desbloquea su micrófono y puede leerlo. ¿Ah, bien? Ya. Parece que nadie se tira. Dice 21:42. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, esto es, obra del Señor, y nos deja maravillados. NBI. NBI, sí. Esa expresión, la palabra maravillados, es la misma que aparece, la que aparece aquí en Mateo 21:42, es la misma frase que en griego también aparece, entonces en el capítulo 15, el versículo 1. Es una señal grande y maravillosa. Es el mismo vocablo, se usa lo mismo para decir que es algo sorprendente, algo maravilloso. Es distinto a cómo se expresó con respecto, Juan, cómo se expresó con respecto a la mujer que aparece, ¿cierto?, en el capítulo 12, o a la serpiente, que son señales tremendas. A veces la palabra maravilloso no quiere decir que sea algo positivo, ¿ya? Claro. Cuando mencionó, por ejemplo, lo que era la señal de la aparición de Satanás en el cielo. Seguimos entonces. En el fondo es algo como digno de notar, algo que no deja, no te deja desapercibido, ¿no? No pasa desapercibido. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que las copas vienen en una ráfaga sucesiva y cada una es más fuerte en furia e intensidad que la anterior. Esto quiere decir entonces que porque se presentan los 7 ángeles de una, ¿cierto? Pero lo que va a venir más adelante, en el capítulo 16, es también lo mismo. O sea, se suceden una tras otra. Sí, los grandes interludios que hemos visto acá, que son de varios capítulos, a veces hasta de 3 capítulos, como sucedió ahora, el 12, el 13, el 14, son capítulos que nos separaron de la última trompeta y de la sucesión que sigue de los juicios. Y en este caso ahora, en el capítulo 16, que es el próximo, vienen de una. Sigamos entonces. Verso 1 entonces. ¿Tenemos a alguien ahí que lea la pantalla? 7 plagas preparatorias crean una atmósfera de impresionante solemnidad. Los lectores de Juan están próximos a escuchar una aterradora descripción del derramamiento final de la ira de Dios. La retribución divina que revela los sellos y anuncia las trompetas se ejecuta ahora de un modo completo con las copas. Las copas. Correcto. Gracias, Caldita. El mar de vidrio. El mar de vidrio. Temita, ¿tú ves ahí? ¿Puede ser la misma Caldita que siga un par de diapos más? Se menciona. El mar de vidrio se menciona 2 veces en todo el libro de Apocalipsis. En 4:6 se dijo que era transparente, semejante al cristal, mientras que aquí está mezclado con fuego. Se han presentado varias opciones. Lo más probable es que sea un detalle descriptivo para intensificar el esplendor de la escena. Si bien el contexto más amplio tiene mucho que decir acerca de la ira y del juicio, el
interludio de los versos 2 y 4 desarrolla un tema bastante distinto. Ahora lo que vamos a ver entonces, si ustedes ven la fotito que yo puse ahí, la lámina está mostrando la segunda foto, que el piso de este mar de cristal es rojo, es de color rojo. Y lo que dicen los comentaristas, porque es distinto a lo que se ve en el capítulo 4, ¿cierto? Que es el mismo lugar, este es el gran salón donde se presentan los ancianos, los seres vivientes, el trono, ¿cierto? El Señor Jesús, el Padre, y los ángeles. Entonces, cambia de característica y de color su piso, y esto se cree que puede ser porque está anunciando el desastre que viene, el derramamiento de sangre que va a haber, porque las 7 copas vienen con mucho sufrimiento, pero ahora para el mundo impío, para toda la gente que ha rechazado el mensaje del Señor y el mensaje de salvación. Esto definitivamente viene a ser la ira de Dios. O sea, estamos hablando ya, entramos, ¿cierto?, en los 3 años y medio últimos del periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, lo que va a haber también es mucho sufrimiento, derramamiento de sangre, y más adelante se junta también lo que es la guerra que tiene que ver entre Jesucristo, ¿cierto?, la segunda venida del Señor, con esta guerra con sus enemigos. Seguimos entonces. ¿Caldita? ¿Caldita? ¿Puedes seguir? Sí, no hay problema. En el verso 3 y 4, ellos cantan el cántico de Moisés. Es un cántico que reconoce al Señor como Rey. Un canto que solo ellos pudieron aprender, como lo indica el capítulo 14 y 13. Antes de que los ángeles de las 7 plagas reciban a las 7 copas llenas de la ira de Dios, oímos a quienes han salido victoriosos de su conflicto con la bestia, cantando un canto de alabanza a Dios por sus obras grandes y maravillosas. Éxodo 15 y Apocalipsis 15. Leamos Apocalipsis del versículo 5 al 8. Bueno, antes de avanzar, es bueno explicar que parece quizás contradictorio que anunciándose las últimas 7 copas, la gran ira del Señor, ¿cierto? La gran ira del Cordero sobre el mundo, donde va a haber mucha muerte, donde va a haber grandes plagas, donde va a haber un desastre sobre la tierra para la vida humana y para la vida del planeta. Que entre medio de todo esto haya un cántico de alabanza, pero si ustedes observan las palabras que ya se leyeron, es totalmente pertinente por cuanto son los justos juicios de Dios los que se están celebrando. Se acaba el tiempo de los impíos, se acaba el tiempo que uno muchas veces ha querido que termine aquí en la tierra, que se acabe el tiempo de injusticia, que se acabe este mundo como lo conocemos, porque ya no da para más, dice uno. Y esto mismo está expresándose aquí en este cántico. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Entonces, es pertinente alegrarse, es pertinente que haya una alabanza en el cielo que esté anunciando de esta forma, como un canto de victoria, lo que viene en contra de los enemigos de Dios. Y es muy paralelo lo que pasa aquí con lo que pasó en Egipto, serie de juicios también en Éxodo, un corazón endurecido del poderoso, ¿no es cierto?, del imperio que tiene todo poder, y aquí tenemos también un sistema poderoso, mundano, que no se quiere arrepentir, que no se quiere volver, y que finalmente es juzgado, igual como el poder de Faraón, que finalmente Egipto tipifica muchas veces, tal como Babilonia, ¿no es cierto? Después Juan identifica a Babilonia, ¿no es cierto?, con todo este sistema. Son como ilustraciones de los poderosos oponiéndose al Señor, pero finalmente su reino es el que se establece, el que gobierna, el que finalmente vence, aunque parezca
que en algún momento los santos, por ejemplo, se habla del derramamiento de sangre de los santos, de cómo ellos son asesinados, pero al final de todo, el reino del Señor vence, como Daniel, que finalmente, eso igual es súper interesante, porque en el caso de Daniel, llevar unos audios por ahí. En el caso de Daniel, ¿no es cierto? Todo el rato está yendo al punto de que Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, todos los reyes que son mencionados, todos tienen como su momento de orgullo, su momento de jactarse de algo, pero siempre las visiones de Daniel van al punto de, pero habrá un reino que no se dará derrotado, ahora quizás está como en las parábolas de Jesús, como una levadura en medio de la masa imperceptible, pero al final es el reino que vencerá, y es la roca que aplasta los pies, ¿no es cierto? El de la estatua, y prevalecerá. Amén. Bueno, y si revisamos el Éxodo 15, yo le invito después para que usted lo revise cuando termine la clase, se dé cuenta de que también hay un canto de victoria ahí por la muerte, por lo malo que le está pasando a ellos, porque ellos han sido malos, o sea, es como retribución. Es lo mismo que lo que está pasando acá en el capítulo 15 y lo que va a suceder más adelante. O sea, vamos a darnos cuenta también que esto no va a parar, porque comienza a haber victoria en los últimos capítulos y vemos que los juicios fuertes, duros que vienen sobre esta tierra son para celebrarlos, porque el Señor está haciendo su voluntad primero que nada y porque se está terminando este sistema de cosas el sistema mundano que realmente ha traído mucho sufrimiento y sobre todo a los hijos de Dios. Lo último, ya no me tomo la cuchara. Dile nomás. Me gusta y creo que tiene harto como peso teológico esta idea, ¿no es cierto?, de todo lo que estamos hablando, principalmente porque todos reconocen finalmente que los justos juicios de Dios han llegado, o sea, son justos, no son desequilibrados, no son desproporcionados, no son simplemente como una reacción de ira, ¿no?, sino que son justos juicios de Dios, porque la santa paciencia de Dios se ha manifestado durante toda la historia y llega un punto en que simplemente por un tema de justicia llega al colmo, ¿no? Y él no puede seguir tolerando esa maldad. Exactamente. Los colmos. Bueno, leemos entonces ahora Apocalipsis, versículos 5 al 8. A ver, ¿a quién tenemos ahí? ahí? Pastor Hugo, Pastor Huguito, no sé si quiere leer. Ahí, 15. Del 5 al 8. Es inmediato. 15. No, del 5 al 8. Sí. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron las 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Y se acabó el capítulo 15. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Esta es la preparación entonces de lo que viene, del derramamiento de las 7 copas, que son los 7 últimos juicios sobre esta tierra. El verso 5. ¿Tenemos a alguien ahí? Sí, mismo Pastor Hugo, si quiere leer. Versículo en la 5. pantalla. Sí, la pantalla. Perdón. La pantalla. Verso 5. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Esto alude al tabernáculo que los acompañó en el desierto, lugar donde habitaba la presencia de Dios. El templo para el pueblo de Israel representaba el centro de su religión. Era el eje gravitacional sobre el cual giraba su cultura
y valores sociales. El tabernáculo y luego el templo era el único lugar en la tierra donde Dios moraba. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16. Bien, aquí tengo los versículos. Dice, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Amén. Eso entonces son las palabras que el Señor pronunció con respecto al lugar donde había escogido habitar. Y esto tiene entonces esta figura de que aparezca el tabernáculo, tiene que ver con el pacto que él hizo con su pueblo, el pueblo de Israel, ¿cierto? Recuerde que este es el tiempo en que la iglesia ya había sido arrebatada, el tiempo de gracia ha terminado, y ahora está el Señor trabajando directamente con su pueblo, el pueblo de Israel, los 144.000, y bueno, si ha quedado por ahí alguno que quiera renunciar a sus pecados y aceptar al Señor Jesús, que no sea del pueblo de Israel, por supuesto que va a ser bienvenido, porque el Señor no rechaza a nadie cuando ve un corazón contrito y arrepentido. Amén. Entonces, lo que estamos viendo entonces es esto, el cumplimiento, y este versículo es muy adecuado precisamente para lo que significa el tabernáculo para ellos. Bien, vamos con el verso 6, dice, del templo salieron 7 ángeles. Esto lo voy a leer. El hecho de que procedan del templo señala el origen divino de su comisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un montón de discusiones entre los teólogos que tienen que ver, algunos dicen que no tiene que ver con la comisión, otros que sí, hay una serie de discusiones. Pero los ángeles, si están viniendo del templo, es porque vienen con la comisión dada por Dios. Los ángeles están vestidos como sacerdotes, ojo, fíjese esto, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Sabemos que los ángeles son consiervos nuestros. ¿Qué quiere decir? Que ellos sirven al Señor lo mismo que nosotros servimos al Señor, ¿cierto? Pero ellos son más poderosos, porque son ángeles, ¿cierto? Están en un estado distinto al de nosotros y es superior. Vestidos de lino limpio y resplandeciente. Estas eran las vestiduras sacerdotales y dotaban de naturaleza noble y sagrada al oficio. Los cintos de oro representan la riqueza, la realeza y la gloria inmarcesible del cielo. Estos ángeles vienen a ministrar la voluntad de Dios sobre los impíos. Déjenme buscar Éxodo 28:2 porque es muy importante revisar por qué el Señor se preocupa. Mire, que aparezcan estos ángeles con este tipo de vestidura y que la palabra lo mencione, tiene su importancia. El Señor, cuando hizo el tabernáculo y puso a los sacerdotes y puso a Aarón, no hizo las cosas así porque sí nomás y a la ligera. Todo tenía un mensaje que apuntaba a Cristo, ¿cierto? Pero que también apuntaba a cosas que tienen que ver con la excelencia que Dios pone en lo que Él hace. El versículo 2 del capítulo 28 dice, hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. ¿Ya? Entonces, basándose en esas palabras que dice ahí, podemos ver que el Señor busca darle honra y dignidad al todo este sistema sacerdotal que Él levantó en el tabernáculo para el servicio, para su pueblo, pero para la honra de Dios. Que eso nos va a quedar, tiene que ir quedando claro en nosotros que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra tiene que ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. En eso nosotros no sirve nada. ¿De qué nos sirve jactarnos de algo? De nada. Somos barro. El Señor nos tiene que ir moldeando y cuando ya estamos moldeaditos, por favor, sirva al Señor. Porque el que no sirve, no sirve. Qué triste, ¿cierto? Pero tenemos sobre nosotros una responsabilidad muy linda, unas vestiduras también sobre nosotros que son espirituales. Y estas nos confieren honra y dignidad delante del Señor, pero para la gloria de Él, no para la nuestra. ¿Seguimos?
El verso 7. ¿Temita? Sí, José, ¿quieres leer, por favor? La pantalla Ajá, sí. dice, verso 7, uno de los 4 seres vivientes se entregó las 7 copas. Los ángeles reciben las 7 copas llenas de la ira de Dios. Estos serán los últimos juicios divinos sobre un mundo malvado antes que Cristo reine. Estas copas están llenas de la ira. El texto dice en griego tumos, explosión de ira, bufar de enojo, son portentos de terribles acontecimientos. Segunda de Samuel 22, 8 al 9. Segunda de Samuel 22, 8 al 9. Segunda de Samuel 22. Dice, ya pilletita. Del 8 al 9 dice, la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Esto hablando entonces de cuando el Señor se enoja. No lo hagan enojar, por favor. No lo hagamos enojar. José, ¿ahí Sí, mismo dice, la pantalla? estos seres vivientes aparecen a lo largo de todo Apocalipsis. Apocalipsis 4 del 6 al 9, 5 del 6 al 8, capítulo 11, capítulo 14, 6, 1, 5, 7, 7, 11, 14, 3, 15, 7 y 19, 4. Representan un apropiado papel como intermediarios entre Dios y los ángeles que ejecutan los juicios. Las 7 copas están llenas de la ira de Dios, la vívida escena de 2 de Tesalonicenses 1 del 7 al 9 va a ser ampliada con detalle en el capítulo 16. Veamos primera de Tesalonicense, que dice en el capítulo 1, versículo del 7 al 9, dice, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros mismos digamos nada. A ver, no coincide. Es segunda de Tesalonicenses, leíste primera. ¿Qué puse? ¿Segunda? Ah, sí, segunda. Leíste Yo la busqué primera. Ah, que estaba mirando el número 1. Ya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Perdón. Del 7 dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Clarito como el agua, como dice la palabra, ¿no? Dejarán de sufrir los que estén sufriendo y será entonces el inicio del sufrimiento para aquellos que son contrarios al Señor, los enemigos de Dios. Tremendo. Uh-huh. El verso 8, el templo se llenó de humo. Toma la Rosina ahí, ¿eh? ¿Si puede leer la Rosinita? Rosita. Ahí está. Dice, versículo 8, el templo se llenó de humo. El humo, en este caso, es explicado por el vidente mismo. En otros pasajes de la Biblia también se hace referencia a Dios y la nube o el humo como una misma cosa. En ambos casos representa la presencia gloriosa de Dios. Dice Éxodo 19, 18, 40, 34, 35, Levíticos 16, 2, Primera de Reyes 8, 10, 11, Segunda de Crónicas 5, 14, Isaías 6, 4. Una metafórica y simbólica cortina de humo para mantener a todos fuera del santuario. Nadie puede entrar en el templo hasta que terminen las 7 plagas. Importante señalar entonces que cada vez que la presencia de Dios se manifiesta, para el Antiguo Testamento se presentaba por medio del humo.
ya vimos en Éxodo 19, el versículo 18, y esto fue al aire libre, ¿cierto? Que el pueblo entero de una se reunió a los pies del monte, y en ese lugar dice que el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, o sea, acompañado de terremoto y todo eso, de un sismo. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios. Y lo que pasa, lo que vemos en los otros versículos, estamos viendo que, por ejemplo, en Levítico o en Primera de Reyes, los sacerdotes estaban ministrando adentro del templo, pero hubo un momento en que la presencia de Dios se manifestó de tal manera que se llenó de humo y ellos no pudieron, dice la palabra, estar adentro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestaba por medio del humo. En Isaías sucede exactamente lo mismo. Cuando Isaías tiene una visión del Señor, ¿cierto? Con sus vestiduras que rodeaban todo el templo, que cubrían todo el lugar, también se manifiesta con humo. ¿Ya? A nosotros, en nuestro tiempo, el Espíritu o la presencia del Señor se manifiesta de otra forma. Hasta la hora sabemos por el Nuevo Testamento de llamitas de fuego o de hablar en lengua como evidencia de la presencia del Señor manifiesta en nosotros, ¿cierto? Y un cambio en el corazón, ciertamente. ¿Seguimos? ¿Rosy? Esto indica la presencia de Dios en toda su gloria y poder para ejecutar activamente su juicio sobre el mal. Se acabó el tiempo de las peticiones y la intercesión. El fin ha llegado. El Señor ya no está llamando a la puerta, ahora pasa a la acción de ejecutar su soberano juicio. De este modo, el escenario queda establecido y Juan prepara a sus oyentes para que asistan al derramamiento del furor de Dios. Amén. Entonces, con esto, si ustedes ven ahí, un gatito muy asustado, que dice que no le asusten estos juicios porque no son para nosotros los que amamos al Señor. Es para la gente que no hubo arrepentimiento en ellos, en sus corazones, entender que el periodo de gracia sobre la tierra ha sido de miles de años, ¿cierto? No ha sido corto. Todos en nuestro tiempo y en las distintas generaciones hemos querido que el Señor ya venga, pero el Señor ha tenido mucha paciencia para que muchos disfrutemos de su presencia y de poder conocerlo a Él. Porque yo era una de las que reclamaba y le decía, Señor, ¿pero cuándo vienes? ¿Pero cuándo vienes? Pero no me digas cuándo que vienes pronto, porque tu palabra dice viene pronto, pero ¿pronto cuánto? Porque yo quería que viniera ya. Estaba muy ansiosa. Cuando recién lo conocí, cuando conocí estas noticias maravillosas de que el Señor venía por su pueblo. Y yo quería vivir ese momento, pero el Señor qué bueno que no lo hizo, ¿cierto? Porque ya en estos tiempos, en estos años, 20 años, han nacido más niños, se han vuelto jóvenes, le han podido conocer y han podido disfrutar. Mire, si el Señor hubiese venido antes que usted y yo hubiese nacido, no lo habríamos conocido, ¿cierto? No habríamos existido, no habríamos nacido para vivir y conocer las maravillas de Dios y conocerle a Él, disfrutar de su presencia y disfrutar de las promesas que Él tiene para nosotros. Tamita, ¿cómo vamos con el otro? El capítulo 16 vamos ahora entonces. Nos preparamos, tenga ahí abiertita su Biblia en el capítulo 16. Y una vez que ya lo pongamos en pantalla, entonces vamos a iniciar con lo que es la introducción y luego la lectura. Y así como yo les decía, la verdad las cosas que yo creo que a todos nos ha pasado de querer estar, ser protagonista de los tiempos, o sea, vivir el arrebatamiento. Porque todos queremos, los que somos hijos de Dios y hemos conocido de su bondad y de las promesas de vida eterna, nos podemos imaginar lo que Dios tiene más adelante para nosotros y queremos vivirlo pronto. Pero no nos pongamos ansiosos, esperemos que se haga la voluntad, ¿cierto?, de Dios. Ciertamente nuestra ansiedad no va a cambiar la voluntad de Dios. Él
ha de venir en el momento que Él lo considere. Apocalipsis capítulo 16. Antes Dice, que pase al llegamos- 16, tengo una duda, o sea, no una Dígame. duda, pero dígame. tú antes dijiste que las personas pongan ya una parte del arrebatamiento, la gente se va. La segunda parte es la gente que queda acá en la tierra, que va a vivir el tiempo de la tribulación. Ah, ya. En ese entonces, la gente que no se fue con el Señor en el arrebatamiento y que realmente resista a todos los poderes del mal que van a ver, también tiene opción de volver al cielo, o sea, de irse con el Señor. Por supuesto, que era lo que yo he dicho constantemente en las clases, que la tiro así entre medio y le digo, el Señor llamó con amor, pero ahora es el llamado con dolor, ¿cierto? Porque este tiempo que estamos viviendo ahora es tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir tiempo de gracia? Es un regalo. Estamos regalados, o sea, démonos cuenta que en realidad es un llamado de convertirse al Señor y de no sufrir la tribulación que ha de venir. Si nos toca vivir persecución es otra cosa, pero claro que trae sufrimiento. Pero uno que tiene la persona que está lista, o sea, que sabe que no vive para este mundo, que no somos de aquí, de esta vida, de esta tierra, estamos dispuestos a morir en cualquier momento por el Señor. ¿Qué hacemos aquí? Nuestra ciudadanía no está aquí. Entonces, No, porque yo estaba cuando pensando, pongámosle, cuando se vio de la iglesia de los Odisea, que hay muchos tibios en este momento, que lo más probable es que el Señor no se los lleve, o no nos lleve, no sé, estaremos, no estaremos. Nosotros queremos irnos, pero el Señor sabe quién se va a llevar. Entonces yo digo, va a ser un tiempo de tribulación por todo lo que hemos visto, muy cruel. O sea, resistir a la bestia, a Satanás, a todo, a resistir a todo lo que él va a hacer, se van a tener que salvar unos poquititos, no sé. Va a ser muy difícil y esos difíciles creo que van a tener la recompensa del Señor. Teníamos una duda con la Fernanda y estábamos discutiendo eso. Claro, de que se van a salvar, el Señor no los va a rechazar, como decían delante. El Señor ve un corazón arrepentido y contrito y lo va a tomar. Que le va a tocar vivir una situación terrible que es la tribulación, la gran tribulación, va a ser lo que les va a tocar vivir. Pero si se mantiene firme hasta el final, se va a salvar. Ahora, los que vamos a ser arrebatados, estamos seguros de que estamos salvos, es porque nos hemos mantenido, como dicen los jóvenes, ay, qué cuática que eres. Me mantengo cuática, porque yo me quiero ir con el Señor, no me quiero quedar. No podemos... Hermana Chichi, Dígame. lo que está preguntando la hermana Julieta, por lo que yo he estudiado y lo que he visto con los pastores, lo que dice usted, pero hay que agregarle ahí a la hermana Chichi que si uno aceptó a Jesús como su Salvador, no tiene que tener una duda en su corazón de que usted sería llevada en el rapto. Los que se van a quedar son los tibios y los fríos, Sí. ¿ya? Todos los calientes se van. Ahora, el Señor, en su misericordia, nos da una última oportunidad a los que se queden, y es la marca. Y con la marca que Dios pone en la tierra, es para ver cuáles son los suyos, es separar los cabritos de las ovejas. Y los que resistan ponerse la marca, tienen que pagar con el cuello, y cortan la cabeza. Exactamente, tal como dice la Biblia. Se dice que es a filo de espada, algunos discuten que puede ser espada, otros dicen que es lo que hablamos en la clase aquella, ¿cierto? Puede ser una guillotina, muchos dicen que es una guillotina, otros dicen que es una arma blanca, simplemente una arma blanca que te van a degollar. No lo sabemos, no vamos a especular al respecto, eso no importa. Lo importante es saber que Dios te va a seguir dando la oportunidad. Nos va a seguir dando la oportunidad por si nos quedamos, esperamos que no, Dios mío, llévanos arrebatados. No queremos vivir esa situación. Amén. Seguimos entonces ahí. Llegamos a la tercera y última serie de las plagas numeradas, ¿ya? Porque son 7, recuerden. Aparecen nuevamente la misma estructura de las anteriores 4.3, en la que las primeras 4 plagas están estrechamente relacionadas y las 3 últimas intensifican el impacto de toda la serie.
A diferencia de los sellos del capítulo 6 y de las trompetas de los capítulos 8 y 9, en lo que la sexta plaga va seguida de un interludio, las copas no serán interrumpidas. Estas avanzan hasta ser derramadas en su totalidad. Recuerden lo que le dije, que había un espacio hasta de 3 capítulos en algunas, ¿cierto? Para poder avanzar a la siguiente plaga. No obstante, en esta última serie sí encontramos 2 ampliaciones, pero son chiquititas. Después de la tercera copa, un ángel afirma que los juicios de Dios son justos, porque los que moran en la tierra han derramado la sangre de los santos y profetas. Y no es más que eso, la interrupción. La otra ampliación se encuentra después de la sexta plaga. Esta aparece como una advertencia de Dios. Este capítulo se dedica en su totalidad a la ejecución de la última serie de plagas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el capítulo 16 vamos a ver las 7 copas. De eso se trata. ¿Ya? Usted, si lee la Biblia, usted lo marca ahí, se va a dar cuenta que dentro de un solo capítulo están las 7 copas. Leamos ahora Apocalipsis 16, del 1 al 2. Bueno, ¿se había dado cuenta que las 7 copas vienen en un solo capítulo, hermanos? ¿Lo habían visto antes? ¿Se acuerda que otras veces hemos tomado la Biblia y hemos ido viendo dónde están las ejecuciones de los juicios? Y si usted tiene abierta su Biblia, acompáñeme ahí. Y en el versículo 2 ya tenemos la primera copa. En el versículo 3 tenemos la segunda copa. En el verso 4 está la tercera copa. Luego, si vamos al verso 8, nos vamos a dar cuenta que está la cuarta copa. La quinta está en el versículo 10. La sexta está en el versículo 12. Y luego la séptima está en el versículo 17. Y todo está dentro de un solo capítulo. Por eso, entonces, podemos decir que es una secuencia rápida. Es un derramamiento y una ira que va una tras otra, como lo habíamos leído en el principio de la introducción. Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 2. Vamos a avanzar poquito. ¿A quién tengo ahí? A la Tamarita, pues ya tú puedes leer, Tamarita. Ya, chichita. Gracias. Dice, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra los 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Amén. Gracias. Vamos entonces con la siguiente diapo. ¿Me puedes leer ahí mismo, Tamarita? ¿Seguir? ¿La diapo? Ajá, sí, la pantalla. Ya dice versículo 1, oí una voz que desde el templo decía a gritos. En el Antiguo Testamento, Isaías llama a Israel a oír la voz de estruendo que viene de la ciudad, una voz que sale del templo, la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Isaías 66, 6. Después dice Juan, oye también una potente voz que viene del templo. Según parece, esta voz es la de Dios, porque en el capítulo anterior, 15:8, se afirma que no se permite a nadie entrar en el templo. Esta voz da la orden a los ángeles que comiencen a derramar las copas de la ira de Dios. Entonces se cree que esta voz es la de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya nadie puede entrar en el templo por la causa del humo, ¿cierto? Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, probablemente sea el Señor el que está dando la orden de comienza el derramamiento de las copas o comienza los juicios sobre la tierra. Y son los últimos juicios. Vamos entonces. Tamarita. Versículo 2. Sí, sí. La copa es derramada sobre la tierra.
El primer ángel sale a cumplir su impresionante cometido de derramar la ira de Dios sobre los seguidores de la bestia, todos aquellos que llevan la marca y adoraban al anticristo. La primera copa trae llagas repugnantes y malignas. Algunas versiones traducen úlceras malignas, repugnantes, dolorosas, enconada y gravosa. Esto nos recuerda a la sexta plaga sobre Egipto, en Éxodo 9, del 9 al 10. Dice el 9 del 9 al 10, dice, la ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Siempre tiene, tal como decía Tamita, la Tamara, la pastora, su cumplimiento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y en este caso en Apocalipsis, las plagas que vienen sobre la tierra al final de los tiempos. Leamos entonces el verso 3, solamente el verso 3. Hermana Fulvia, ¿usted me podría ayudar? Hermana Fulvia, eso. Ya, en el del 16, ¿cierto? En la Capítulo Apocalipsis. 16, sí, versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Amén. Hermano Francisco, ¿usted me puede ayudar a leer la pantalla? Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. El mar se transforma en algo parecido a la sangre de una persona muerta, coagulada y en proceso de descomposición. Esto traerá una contaminación intensa y mortandad en el mar. En la segunda trompeta, versículo 8, del 8 al 9, también es afectado el mar, muriendo la tercera parte. Ahora el texto dice que muere todo ser vivo. También es similar a la primera plaga, de Éxodo 7, 19. Recuerdan que al principio habíamos visto en Apocalipsis las primeras plagas que tenían que ver con las trompetas, que traían también este tipo de sucesos, este tipo de contaminaciones. Dice el 889, dice, tocó el segundo ángel su trompeta. Recuerden, estas son copas las que estamos viendo ahora. Anterior a esto venían las trompetas. Recuerden que son los sellos, las trompetas y las copas. Y en las trompetas decía que este segundo ángel le había tocado su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta. La tercera parte murió. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Eso es lo que dice. Entonces se vuelven a repetir, pero esta vez la mortandad es mucho mayor. El texto aquí dice, el versículo dice que la gente dice, murió todo ser viviente. En cambio, la otra dice que moría la tercera parte, en el capítulo 8. Si nos vamos dando cuenta, se va intensificando. Mucho más fuerte el golpe, que era lo que yo explicaba desde un principio, que cada vez los juicios comienzan primero con los sellos, ¿cierto? Los que se van mencionando ahí en el capítulo 6. Luego van las trompetas, que va haciendo más fuerte la intensidad de castigo sobre la tierra y sobre los moradores. Pero esta vez las copas ya tienen su característica de llevar toda la ira del Cordero sobre los enemigos de Dios, no sobre el pueblo de Dios. Pero en esto también es afectado la naturaleza. Seguimos. Leamos, hermano Francisco, ¿puede leer los versículos del 4 al 7? Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Número 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 7? Hasta el 7, sí. Ya. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Amén. Justos y verdaderos. Entonces, este es el momento en que vamos a darnos cuenta de que por eso vienen estas alabanzas intermedias, entre medio de los versículos, ¿cierto? De los juicios que se mencionan, básicamente son capítulos que mencionan los juicios, pero no están exentas de alabanza, de reconocer que este es el tiempo de juicio justo, aunque se vea como el impío, siempre lo va a decir de esta forma, ay, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite estas cosas? Echándole la culpa a Dios, como si el pecado viniera de Dios. En realidad, lamentablemente es el ser humano que en su ceguera no se da cuenta que es lo mismo que está provocando esto y provocando la ira de Dios. Seguimos entonces. Chichi, Ujú, sí, vamos a hacer una pausa antes de por supuesto. seguir. He escuchado a algunos hablar acerca de que estos series de juicios, en vez de ser correlativos temporalmente, o sea, primero estos, luego los otros, después los siguientes, son más bien como traslapados, como que unos amplifican los otros. Y bueno, hay una interpretación del Apocalipsis, una forma de interpretar que creo que alguna vez la mencioné aquí, que tiene que ver como con una interpretación elíptica, como en espiral. Ujú. Entonces, básicamente como que la forma de mirar el Apocalipsis no es como temporal, espacial, lineal como nosotros la vemos, sino más bien circular, pero ampliándose elípticamente, como en una espiral hacia adentro, o sea, hacia arriba, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que sí tienen sentido ahí. Por ejemplo, la serie de juicios se van ampliando y cada vez son mayores. También la idea de que cada generación finalmente tiene cómo identificar que es el último tiempo, porque su serie es mayor que lo anterior o hay más señales que se cumplen en esta vuelta, ¿no? Entonces, como me gusta la forma de mirarlo porque es un poco más dinámica, relacionando como la interpretación histórica o que tuvo sentido a lo largo de toda la historia, no sé, o bíblicamente, desde el texto bíblico, pero también cómo es contextual para nosotros, porque realmente nuestra generación ve todas las señales de la venida de Cristo, pero la generación anterior también las vio, y la que vino antes de nosotros probablemente también las vio. Y eso me encanta del Apocalipsis, porque creo que siempre nos hace entender que es ahora y es ya. ¿Vendrá otra vuelta? No lo sabemos. ¿Habrá otra generación que encuentre todas las mismas y que sea ampliada las señales para su generación? No lo sabemos, y eso es la gracia de la espiral, que quizás estamos en la última vuelta. Pero cada generación de la iglesia tiene señales para identificar que es aquí y es ahora y las promesas se cumplen y que la venida está cerca y que estoy a la puerta y llamo o sea, más que a la puerta y llamo, ya está en el caballo blanco viniendo. ¿No? Y aunque en nuestra generación no escuchemos el trote del caballo blanco, es bueno hacer una comparación con lo que es Génesis. Ahí nos muestran cuánto vivían las personas. Hoy por hoy nuestra generación alcanza ¿cuánto? 60, 70, 80 años. A lo más 100 años, 100 y tanto, 103 años más no va a alcanzar, ¿cierto? Cuando tiene mucho vigor. ¿Se imaginan haber vivido 900 años, 800 años esperándole el regreso del Señor? ¡Ay, qué interminable! Ahí yo me alegro de tener menos vida, ¿cierto? Sí, ahí cambió la diapositiva. Ya está. Vamos con la diapo. Aquí Buscamos un lector. la patita. Sí, la hermana Pati estaba. ¿Alcanza a ver la pantalla la hermana Patita? Tiene que abrir su micrófono. Ahí está. Sí, él lo está abriendo. Ok. Leo la pantalla. Sí, por favor. Versículo 4. Tercer ángel derramó sobre los ríos. Las aguas dulces se convierten en sangre. También los ríos y manantiales sienten la muerte
Uy, ya tengo una foto y no veo. Y tiene problemas de... Estoy en el computador, por primera vez me metí en el computador y experimentan la misma transformación. En su lado, el Éxodo, el salmista dice que Dios Hermana Pati, convirtió sus ríos y sus corrientes para que no pudieran beber. El Éxodo, ya. sí, no sé si quizás... Bueno, entendemos que es por una cuestión de señal, no se entiende nada lo que lee la hermana Pati, pero voy a leer un poquito el Salmo 78, 44 dice, cuando convirtió en sangre los ríos egipcios y no pudieron ellos beber de sus arroyos, recordando lo que había sucedido en Egipto, ¿cierto? Lo mismo está pasando acá y estas son las aguas dulces, las aguas potables, las aguas que se consumen, las que para consumo humano. Y tal cual había pasado en los juicios de las trompetas, aquí también que se hicieron, estamos viendo que hay un fuerte impacto sobre las aguas, mucho más grande que las que hubieron en el tiempo de las trompetas, que fue en el capítulo 8. ¿Seguimos? Sí, no sé si se Diga. terminó. Estamos con usted, tía Pati, gracias por intentarlo. El audio no nos ayuda mucho, pero gracias por estar ahí. Que no sé si, yo no entendí mucho, Chechi, no sé si quedamos en alguna parte o ya todos habrán leído ya. ¿Lo leo? Sí, si quieres lo leemos ahí. Dice, este es el verso 4, cuando habla el tercer ángel que derramó su copa sobre los ríos. Estamos hablando de las copas. Las aguas dulces se convierten en sangre. También los ríos y manantiales extienden la muerte cuando experimentan la misma transformación. En su relato del Éxodo, el salmista dice que Dios convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes para que no pudieran beber. En el juicio de la tercera trompeta, las aguas se hicieron amargas y murió mucha gente. Aquí se carga la mano. Recuerde eso que estamos hablando de las copas. Esto es Apocalipsis 8, capítulo 8, versículos 10 y 11. Sí, igual notar que la sangre para el hebreo es algo súper... Muy fuerte. Y ritualmente hay una condenación muy grave si ellos beben sangre, porque en la sangre está la vida, ¿no? Entonces, En la sangre está la vida, según lo que enseñó el Señor, ¿cierto? Desde Génesis. Seguimos entonces. Los paralelos existentes entre las primeras 4 trompetas y las primeras 4 copas muestran una intensificación de la retribución divina en la que las dos series comparten la misma imaginería. Continuamos. Lo que es imagen, lo que está mostrando el Señor. Versos 5 y 6. Oí que el ángel de las aguas decía, ¿por qué Juan le llama el ángel de las aguas? Porque es el que tiene jurisdicción o la comisión divina para administrar sobre esa área en particular de la creación. Ahora hay una discusión de teólogos, ¿cierto? Que dicen, bueno, a lo mejor este ángel, a lo mejor y se van por las ramas, en realidad no es de peso para mí los comentarios, porque este ángel tiene que ejecutar una orden que Dios le ha dado. Que sea el ángel de las aguas en todo tiempo, desde que la creación fue hecha, no lo sabemos. Pero este ángel está administrando un área en particular de la creación en este momento, porque el Señor lo ha mandado. Este ángel alaba al Señor por mostrar 2 de sus atributos morales en este juicio, que son su justicia y su santidad, los cuales son aplicados por el Señor al poner en vigor la ley de la retribución. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Seguimos. ¿A quién tenemos ahí? José. ¿Podrá leer Sí, la pantalla? pantalla. Leo dice,
Oí también que el altar respondía. Una segunda voz confirma la justicia de Dios porque fue lento para la ira y grande en misericordia, pero el tiempo de la gracia, la gracia terminó. Salmo 119, 137. El altar que habla es obviamente una personificación, Apocalipsis 9:13, y puede ser que representa el testimonio colectivo de los mártires, Apocalipsis 6:9, y las oraciones de los santos, Apocalipsis del capítulo 8, versículo del 3 al 5. Leamos Ok, el versículo 8 y 9. del 8 al 9. Recuerde, sí, el altar, del altar salía una voz. No es el altar el que tiene vida por sí mismo que está hablando. Entonces, entendemos que es una personificación. Puede ser la misma voz de Dios también, ¿ya? Pero ¿qué está hablando? ¿Qué es lo que dice? Tiene que ver con las oraciones, tiene que ver con la retribución, tiene que ver con los juicios que tienen que caer sobre la tierra y con lo que están esperando los santos, que sean vengados, porque siempre el Señor dijo, mía es la venganza. El Señor está pidiendo constantemente, no tome usted de su mano la retribución. No, no haga usted venganza. No ponga usted su mano ahí. Deje que el Señor a su tiempo lo haga. A veces parece tan de mucho tiempo tener que esperar justicia, pero no nos corresponde a nosotros tomarla. Leamos entonces el verso 8 y 9. José. Ya, sí. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Seguimos entonces con la siguiente diapo. José, Vamos, ¿puedes dice, continuar? sí, versículo 8 y 9. Cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. El sol, que siempre ha suministrado al hombre luz, calor y energía, se convertirá en un agente destructivo y mortal. En el juicio de la cuarta trompeta, capítulo 8, versículo 12, el sol se oscureció ahora. En este juicio de la cuarta copa del sol, el sol aumentará su poder de calor y quemará a la gente. Este juicio nos recuerda lo dicho por el profeta veterotestamentario Malaquías en el capítulo 4, versículo 1. Vamos a Malaquía. Me pilló volando. Zacarías, Malaquías, acá está. Entonces, Malaquías 4 dice, versículo 1, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Realmente va a ser un tiempo muy angustiante, lo que es el sol. Aquí vemos lamentablemente que la gente sufre quemadura, pero hay aquí entre líneas una esperanza del Señor que dice, ni con eso se arrepintieron, siguieron maldiciendo al Señor. Seguimos entonces. José. Sí, netamente por preguntar, en Dígame. el capítulo 7, cuando se nos habla de la multitud de ropas blancas, se nos dice ciertas características en el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Tiene algo que ver con esto que estamos leyendo? Pudiera ser, tú sabes que hay muchos Sí, mensajes encriptados, y como yo te decía, la verdad es que si ni siquiera los más avesados teólogos se han puesto de acuerdo, ¿qué podemos decir nosotros, que somos pequeñitos, ¿no? En todo esto. La verdad de las cosas es que siempre va a quedar un interrogante. Quizás el Señor también lo hace a propósito, pensando en que nosotros tenemos que por fe esperar en las cosas que Dios disponga. Y esperar con paciencia, y aceptar su voluntad, en que nosotros no todos lo vamos a entender. Si uno ve, tal como decía la pastora Tamita, cómo estamos viendo el Apocalipsis, cómo lo ven algunos teólogos. Algunos discuten de que no, este asunto es cronológico, otros dicen no es cronológico. Como sea, estamos descubriendo mensajes para nosotros que son muy ricos en un aporte espiritual.
Está No buenísimo en queremos- todo caso la comparación porque no había notado yo esa relación y claro, pues como parte de lo que viene como juicio a los que no Ponete un y paragüita. bendición a los que sí. Claro, tal cual dice José, en realidad dice ahí el versículo que ya no les va a llegar el sol, pero no sabemos a qué se está refiriendo exactamente. Amén. ¿Ya? ¿Seguimos con la pantalla? Sí. Dice el versículo 9, todos sufrieron terribles quemaduras. Los hombres no tendrán ninguna duda de que estos castigos vienen de parte de Dios, pero su corazón estará tan endurecido en ese momento que lejos de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, harán todo lo contrario y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. El poder que le da al sol para quemar a las personas subraya el control soberano que ejerce Dios sobre todo el proceso de su justicia retributiva. Amén. Todo el sistema, toda la creación va a estar bajo el control de Dios, así como lo ha estado durante todos estos siglos. Y el Señor le va a dar una intensidad más, le va a subir a las llamas del sol en ese tiempo, lamentablemente. Pero a mí me emociona ver cómo el Señor, incluso porque se lee entre línea ahí, que Él esperaba, ojalá que hubiera uno que se arrepintiera, pero ni con eso. Vemos ahí, entonces, a ver, ¿a quién tenemos para que nos ayude a leer? Está La Julietita ahí. La Julietita, ya, dale Julietita. En la pantalla dice, hoy en día existe una preocupación por el clima espacial. Las llamaradas solares son gigantescas, afectando las comunicaciones en todo el planeta. Los científicos mantienen una vigilancia permanente sobre el clima solar, solo para tomar medidas de resguardo porque el ser humano no tiene poder para detener el poder del sol. Esta semana tuvimos una llamarada clase M12. Importante saber que el clima de la Tierra ocurre dentro del clima del Sol. Leamos versículos 10 y 11. Ya. Importante entender entonces que el clima solar va cambiando y que esto va a traer sus consecuencias, o sea, vamos notando los cambios. Cuando hay tormentas solares, y esto que ha sido descubierto, ¿cierto?, por los científicos, suceden cosas en la Tierra. Imagínense qué va a pasar en ese tiempo. Me parece que hay otra diapo al respecto, ¿no? ¿Del clima solar? No, ya. Nos devolvemos. Y para leer el versículo 10 y 11. ¿Julietita? Sí. Me había equivocado. Apagué. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Sigue esperando el Señor, sigue esperando que se arrepientan. Bien, es lo que yo decía, o sea, el tiempo del llamado pero al arrepentimiento, pero con dolor. ¿Tamita? Sí, buscamos un lector, ¿dices tú? Ajá, sí. Sí, Anita, no sé si está ahí disponible para leer. ¿Se puede desbloquear su micrófono? Está la cita también, ¿eh? Amén. ¿En la pantalla o sigo acá? La pantalla, Anita, la pantalla. Ya. Versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Densas tinieblas cubren el reino del anticristo. Eco de Éxodo 10, 21, 22. Se trata de una tenebrosidad sobrenatural que no solo intensifica la angustia de las plagas anteriores, sino que también añade un terror propio y particular. Tiniebla vista por el lente escatológico. Amós 5:18. Hay de los que desean el día de Jehová. Será de tiniebla y no de luz. Sofonía 1:15.
La gente experimenta gran dolor por el sufrimiento. Esto los lleva a maldecir a Dios. No hay arrepentimiento. Amén. Gracias, Anita. Qué pena por todo esto, ¿no? Ok, seguimos entonces. Leamos entonces versículo 12 al 14. Anita, ¿podría usted leer ahí mismo? Amén. Del 12 al 14. Amén. Veamos el versículo de 12 al 14. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esto produce que las aguas del río se quedan abriendo un camino para los reyes del oriente. Este río es el más largo y uno de los más importantes del Asia Occidental. Se origina en Turquía, cruza Siria e Irak y se desemboca en el Golfo Pérsico. En la actualidad existe una represa llamada Ataturk, la que a veces detiene el flujo del río. Ok, entonces vamos a leer los versículos ahora. Yo voy a leerlos acá. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Seguimos entonces con la otra diapo. A ver. Cita, ¿tú puedes leer la pantalla? Gracias, Cita. Que las aguas del río Éufrates se sequen. Se cree que será literal, Apocalipsis 9:14. Este río siempre ha sido una barrera formidable entre las naciones del Oriente y del Occidente. Otros teólogos piensan que este juicio está relacionado con el de la sexta trompeta, Apocalipsis 9:3 al 16. En esta ocasión, cuando la trompeta sonó, fueron soltados los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Una vez desatados, mataron a la tercera parte de los hombres. Algunos piensan que no es así. ¿Por qué razón? Mire, vamos a leer el versículo del 13 y el al 16. Dice: tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaban a 200 millones. Algunos teólogos piensan que esto tiene que ver con lo que se había anunciado en los sellos. En los sellos hablaban de que venían los jinetes de la muerte, ¿cierto? Que traían guerra, que traían una serie de enfrentamientos y todos los hombres se iban a matar unos con otros, pero también que traían todo tipo de plagas, pestes y mortandad. Entonces, según algunos teólogos, se cree que estos versículos que están hablando de que el río Éufrates van a ser secados, ¿cierto? Y que tiene cumplimiento desde ya, desde antes, desde el anuncio de que, desde el mismo sello, o si no, desde aquí, desde el capítulo 9, cuando el sexto ángel tocó su trompeta, tiene que ver con guerras anunciadas en los sellos. Otros dicen que no. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos hablando del río Éufrates aquí, en este capítulo, el versículo que estamos leyendo, que es el sexto ángel, ¿cierto? Que derramó su copa, 12 al 14, están preparándose para la guerra que tiene que ver, la guerra llamada guerra de Armagedón. ¿Por qué se le llama así? Porque el lugar se llama Armagedón.
¿ya? Resulta que ahí se va a realizar la batalla final con la segunda venida del Señor Jesús. Y a ese lugar se le llama también campo de sangre, se le llama, tiene un nombre, el de Megiddo, campo de Megiddo, porque ha sido un lugar y es un fértil lugar, llanura fértil, que en realidad lo que tiene de característica es que es amplio, tan grande, que hasta ahí tienen que llegar estas tropas que son enemigas del Señor, cuando se sequen las aguas del río Éufrates. Tenemos ahí una foto que muestra estas represas. La represa que veo ahí tiene un nombre que se llama, a ver, salía aquí o en la otra parte, pero tiene un nombre raro, propio del lugar, ¿no? De la lengua de ese lugar, de Turquía. Pero esta no es la única represa. Hay varias represas que cubren este lugar en el que extiende, que van a lo largo del río Éufrates. Claro, Pero para Kitty, llegar, yo creo que o sea, me parece a mí que el punto es que está hablando como de un imposible. Entonces, que se seque el Éufrates, que ha sido la frontera natural como para impedir que la invasión del Oriente en general invada con enemigos la tierra, es como una forma como hiperbólica de hablar que todos los enemigos vendrán y todos en Megiddo, que es un lugar muy amplio, ¿no es cierto?, tendrán batallas, como que se está preparando para la gran última batalla donde vienen todos los ejércitos enemigos a pelear. claro, como pero los teólogos, como te digo, hacen varias apuestas. Algunos dicen que definitivamente estos versículos vienen desde atrás. Otros dicen que no, que vienen de a futuro, que es lo que tiene que ver con el capítulo 19. Veamos qué seguimos. ¿En qué vamos a seguir? Vamos con la próxima diapo. Oye, son las 9:28 por si. ¿Cuántas diapos nos quedan? ¿Alguien cuenta? Y si quieres que haya una canción, yo creo que ya estamos. Para la próxima clase, entonces. Sí, dejémoslo para la próxima clase porque queremos incluir una alabanza que haga mención también sobre lo que sucedió en este capítulo. Recuerden, ¿en qué diapo quedamos?